Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Otro encuentro compartiendo este hermosísimo libro, La sabiduría de las emociones. En esta ocasión estamos con la segunda parte, porque la verdad que resultó bastante extenso hacerlo en un solo encuentro, de la emoción, el enojo, donde el autor, Norberto Levi, de este libro súper pequeño pero muy valioso, que se llama El enojo que resuelve. Si no pudiste ver, si no pudieron ver el encuentro anterior, que comenzamos a desarrollar el enojo que resuelve, te recomiendo que lo veas, es el video anterior, porque así se comprende mejor todo lo que voy a empezar a desarrollar ahora, eh, habiendo escuchado cómo comienza a abordar el tema del enojo, que la verdad que es apasionante. Les decía que desde que estudié coaching y empecé eh, a conocer esta dinámica de las emociones, a conocerlas más en profundidad, a relacionarme diferente desde cuando uno ya comprende algo o puede cambiar el observador de algún tema en el día a día tiene otras herramientas para poder abordarlas, habitarlas y en estas situaciones que nos ocurren a diario, en donde pasamos muchas veces de una emoción a otra, vamos habitando en algunos periodos, en algunos ciclos, más una emoción que otra, la verdad que a mí, en lo personal, me ayudó muchísimo a resolver de manera más evolutiva para mí algunas situaciones del día a día, no quedarme con broncas, enojos. Y ¿saben qué? Para no desgastar o para no consumir tanta energía en algunas situaciones que no la meritaban, que por ahí yo antes no lo podía ver, y direccionar esa energía en las cosas que sí que quiero desarrollar. Entonces, esto es lo principal una de las principales cosas que atesoro y que más valoro al poder mirar las emociones desde otro punto de vista, ¿no? Que pude acumular energía para hacer otras cosas, ¿no? No desgastar tanta energía en peleas innecesarias, en bucles mentales que por ahí me quedaba una, 2 días, una semana pensando en la misma situación, que quizás le pasó, quizás no. Y bueno, la verdad que si algo contribuye, creo que mi deseo es que nos sirva este libro que comparto para que el día a día, que lo cotidiano, uno pueda tener herramientas prácticas para transitarlo mucho mejor. Así que ese es el objetivo principal de esto. Bueno, entonces, vamos con el enojo que resuelve. Va a empezar hablando en esta segunda parte el autor de autoafirmación y enojo. La autoafirmación es un término clave para comprender mejor la función resolutiva del enojo. ¿Y qué es autoafirmarse? Es como su nombre lo indica, afirmarse a sí mismo. Es expresar con claridad la propia necesidad o punto de vista. Poder hacerlo no es sinónimo de salud psicológica, pues esta función se puede ejercer de un modo maduro o inmaduro. O sea, yo me puedo afirmar o poner mi punto de vista, hay que ver desde dónde, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un vínculo de pareja. La autoafirmación es inmadura cuando la expresamos de forma invasiva y desconsiderada, es decir, cuando presentamos nuestra necesidad sin tener en cuenta a quien nos escucha. Yo quiero esto y no estoy dispuesto a dar el brazo a torcer. Esta modalidad se acerca más al mero egocentrismo despótico, podríamos decir. Es, en cambio, madura cuando no solo presentamos nuestra necesidad claramente, sino que además lo hacemos de un modo que contempla las posibilidades de recepción del destinatario y asumimos luego una actitud receptiva para escuchar la respuesta.
Siempre digo que al presentar nuestras necesidades, que pueden ser un montón, si uno lo hace de modo respetuoso y también el timing donde uno va a presentar una necesidad. Si yo quizá con mi compañero de vida, con mi marido, le quiero contar algo, él apenas llega del trabajo y ahí enseguida le empiezo a contar algo súper importante que me pasó, que yo quiero expresar mi necesidad. Y bueno, quizás ese no sea el momento, quizás tendría que esperar yo 15 minutitos más, que él llegue, se tome un vaso de agua, quizás se quiere cambiar de ropa, descansa 2 minutos, que viene de la calle con tantas cosas. Y entonces, eso, el timing también es muy importante porque alguna vez seguramente les pasó o no, pero a mí me ha pasado que quizás era válido y quizás el otro estaba receptivo a escucharme, pero no en ese momento. Entonces esto también, tener eh, detectar eso, ¿no? Resumiendo, la autoafirmación inmadura pretende imponer, en tanto que la madura tiende a proponer. Imponer versus proponer. La autoafirmación, como se puede observar en esta descripción, más allá del enojo, es una función básica para realizar cualquier intercambio. Y sin embargo, no todos contamos con esa capacidad, aún en las sencillas acciones de la convivencia diaria. En la situación de enojo, la capacidad de autoafirmación queda sometida a su mayor desafío, a su momento más arduo. Si uno no cuenta con ella para las situaciones habituales, más difícil le resultará apelar a ella durante el enojo. Es decir, si yo no lo practico en algo, en una situación común, cuando esté enojada, menos me voy a acordar de todo esto. La práctica hace al maestro. Cuando uno ha aprendido a hacerlo, ese excedente de energía, que es el enojo, recordemos que el enojo era un excedente de energía cuando yo tengo un deseo y no lo puedo cumplir. Hay un obstáculo que me impide a mí cumplir ese deseo, entonces hay un excedente de energía. Cuando uno ha aprendido a hacerlo, ese excedente de energía que es el enojo, se encausa fortaleciendo la autoafirmación. Y la autoafirmación alcanza su plenitud funcional cuando apunta a la resolución del problema que produjo el enojo. Para comprender mejor esto, volvamos al ejemplo de Elena. Ella se enojó con su marido porque no la consultó acerca de los arreglos de su casa y expresó su ira obstruyendo la ejecución para perjudicar a su esposo. Es decir, le dijo a su esposo que ella no iba a estar cuando venga el albañil, que se haga cargo, y dijo, ahora vas a ver, y lo que quería era que sufra el esposo, ¿no? De acuerdo con esta propuesta, ella hubiera podido expresar, por ejemplo, al esposo, vos decidiste los arreglos sin consultarme, eso hace que me enoje, por la que la casa es de los dos, y los dos vivimos en ella, y lo que yo necesito es que me consultes. Te propongo que discutamos ese proyecto, que nos pongamos de acuerdo en lo que vamos a hacer y luego llamemos a los albañiles. Eso es autoafirmarse con claridad, con firmeza y con respeto. Es así en la medida en que Elena nombra sin descalificar lo que su marido hizo y a ella le molesta. Dice por qué le molestó y propone con claridad lo que necesita que ocurra para que su enojo cese. No descalifico, no juzgo, nombro con claridad. Lo que ella hizo, en cambio, antes, fue querer enredar en la pelea con su marido, fue quedar pero enredada en la pelea con su marido, se enfadó con él porque no la consultó, no se lo dijo y luego obstruyó la ejecución para dañarlo. Se olvidó del tema central, que era no ser consultada, y por lo tanto no hizo nada para resolverlo y desplazó el eje hacia la venganza sobre su marido. ¿Cuántas veces me ha pasado, no? Enojarme por algo, desplazar el eje y también traer problemas anteriores, ¿no? Porque vos en 1978, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Dejó de tener un problema con su marido y su marido pasó a ser su adversario en la batalla que se dirimía para ver quién quedaba más perjudicado. Cuando el enojo toma ese camino, todos pierden. Este ejemplo puede resultar muy elemental, pero la experiencia clínica muestra que la parte de las discusiones cotidianas que no se resuelven y que se van deteriorando en la relación son el resultado de no saber cómo expresar un desacuerdo sin agraviar
y cómo presentar claramente la propuesta que intenta resolverlo. Incluiremos a continuación las respuestas a una serie de preguntas formuladas en seminarios sobre el enojo que contemplan el desarrollo de este tema. Bien, y acá se pregunta, ¿enojo, ira y odio son lo mismo? Los tres términos aluden a la misma emoción, pero en diferente grado de intensidad. Es lo mismo, cambia el grado. El enojo suele asociarse al grado menos intenso. La ira en esta escala representa una forma intermedia y el odio la forma más intensa y destructiva. Cuando uno comprende que no son emociones distintas, sino diferentes grados de lo mismo, que los límites son difusos y que se puede pasar de un estado a otro fácilmente, uno va centrando su atención en la emoción en sí y en su proceso de resolución y los nombres dejan de tener tanta importancia. ¿Qué relación existe entre el enojo y el resentimiento? Si bien el resentimiento merece un análisis específico y detallado, por ahora digamos de forma resumida que el resentimiento es enojo enfriado y cronificado, producto de un enojo que nos desorganizó y que por lo tanto no pudimos expresar ni resolver en el momento en que lo vivimos. O sea, se pasó el tiempo y me quedé ahí con un resentimiento. Qué feo, ¿no? Qué mal que nos hace. ¿Cuántas veces me pasó? ¿Cuántas veces seguramente nos pasó, ¿no? ¿Qué relación existe entre el miedo y el enojo? Las dos emociones tienen en común el señalar la presencia de algo que es vivido como amenazador, tanto para la propia identidad como para algún deseo particular. Se activará el predominio del miedo o del enojo según la relación de proporción que exista entre la magnitud de la amenaza y los recursos con que se cuente para resolverla. Para utilizar una metáfora sencilla, si es un mosquito que zumba persistentemente y nos molesta, mucho reaccionaremos con enojo. Si en cambio es un león suelto con el que nos cruzamos por la calle, nuestra respuesta seguramente será el miedo. Hay dos amenazas, pero bueno, son distintas. Cuando me enojo, acá otro título, cuando me enojo, insulto, me descontrolo y creo que para hacer lo que tú propones hay que ser la Madre Teresa de Calcuta. A ver acá. Cuando uno no ha aprendido a autoafirmarse bien, se descarga a través del insulto y el escándalo, y le parece que no hacerlo de ese modo es propio de seres que poseen una santidad especial. Pero si observamos bien, veremos que no es así, que todo eso que tú haces a la larga no resuelve nada y por lo tanto la frustración, el esfuerzo y la impotencia se multiplican y el malestar se hace crónico. Es decir, que si no insulto, parecería que si lo digo en buenos términos, no resuelve. En el aprender a enojarse bien, no hay ninguna renuncia. No estoy mirando, no estoy viendo bien para leer, me parece. Significativa. No es una cuestión de santidad, sino desarrollar la capacidad de resolver problemas. Y al hacerlo, todos se benefician. Voy a hacer una cosa de poner así, sin que no quiero prender la luz porque va a molestar. Ahí. Entonces, lo que voy a hacer es poner así. Ahí está. Voy a poner la linterna, pero en el eh, libro. Bien. ¿Enojarse equivale a pelearse? Dice acá, pregunta. Ese es un gran malentendido que es necesario aclarar. Enojarse y pelearse no es lo mismo. Pelear es entrar en batalla y eso implica dos que combaten entre sí, cada uno con el deseo de vencer. En ese clima emocional frecuentemente se agravian, se insultan, se hieren, todo lo cual deja casi siempre el mismo residuo, heridas, resentimiento y culpa. El enojo en esencia no es necesariamente pelea, es un intenso desacuerdo que en la mayor parte de los casos implican un problema a resolver. Y damos un primer paso hacia su posible resolución cuando describimos, sin enjuiciar, aquello con que estamos en desacuerdo, cómo nos ha afectado eso, y nos autoafirmamos con claridad y firmeza, comunicando qué es lo que necesitamos y proponemos para resolver la situación que nos causa enojo.
Durante el enojo, el clima emocional de la situación es, por supuesto, tenso e intenso, pero se trata de un estado transitorio que no deja el residuo del resentimiento por los agravios. Por el contrario, un buen enojo en una pareja o entre amigos que ha conseguido resolverse enriquece y templa la relación. Seguramente también les ha pasado. También es cierto que hay algunas situaciones en las que efectivamente existe una pelea. Alguien se enoja sobre mí para golpearme y robarme, por ejemplo. Se arroja. En ese caso, mi enojo se expresa como pelea porque es la índole de la situación. Ese es un ejemplo extremo y también existirían otros episodios que responden a la misma modalidad en la que el enojo y pelea se hacen una y la misma cosa, pero es importante recordar una vez más que de la totalidad de los enojos que vivimos en la vida diaria, solo una ínfima parte responden a ese principio. Sin embargo, la actitud de combate que sí tiene sentido en aquellas situaciones acotadas y específicas, la extendemos a todos los enojos. Ah, ojo al piojo. Un buen ejemplo para mostrar esa distorsión es el relato de Elena. Vamos a ver acá. Tenía un problema con su marido en relación con una necesidad de ser consultada sobre la casa. Este ejemplo que dimos que el marido quería arreglar la casa, pero no le consultó que iban a venir los albañiles, entonces ella se enojó, ¿no? Eh, ese problema que tenían entre los dos se convirtió en una pelea uno contra el otro. Este deslizamiento suele ser muy rápido y casi sin darse cuenta uno se desplaza una y otra vez del enojo a la batalla personal. Para quienes padecen esta tendencia distorsionada, resulta muy útil, en el momento mismo de comenzar una discusión, tratar de responder un par de preguntas y esto está muy, muy bueno. La primera pregunta es, ¿qué tendría que ocurrir aquí para que mi enojo pudiera cesar lo antes posible? Esto está buenísimo. La segunda pregunta está muy relacionada con la primera y es en realidad otra faceta del casi lo mismo. Consiste en preguntarse esto cómo se arregla, ¿no? En lugar de seguir diciendo insultos y la situación y repetir, reiterar, uno va un paso más adelante. ¿Cómo arreglamos esto? Así de simple. Estas preguntas son como llaves que abren una nueva actitud mental. Algunas personas utilizan las dos, otras se sienten más en sintonía con alguna de ellas. Lo importante es que comprendamos en qué consiste su utilidad. La mente, que ya estaba preparada para una nueva batalla, al conectarse con estas preguntas, vuelve a recordar que existe un problema, que es necesario caracterizarlo con precisión y que el propósito prioritario es descubrir cuál es el modo de resolverlo. También es útil recordar que el enojo, en su esencia misma, está diseñado para ser transitorio y que por lo tanto cumple su función adecuadamente, cuando arbitra los medios para iniciar el camino de su propia cesación. Otra faceta de este tema podemos encontrarla en las frecuentes frases me he peleado con mi novio, nos peleamos como una forma de decir nos separamos. Para estas personas separarse y pelearse son lo mismo y así expresan a través del lenguaje una forma más de esta profunda y extendida confusión. Mm. Qué bueno que hace esta aclaración, está muy buena esta aclaración. Otro título, cuando me enojo no quiero proponer sino exigir. Epa. La propuesta en sentido genérico tiene efectivamente múltiples matices que es necesario discriminar. O sea, pedimos, sugerimos, invitamos, proponemos, demandamos, reclamamos, exigimos y por último imponemos y ordenamos. La diferencia entre cada una de ellas depende del grado de legitimidad que le damos al no como respuesta. Cuando pedimos, sugerimos o invitamos o proponemos, estamos admitiendo el sí y el no como respuesta igualmente legítima. Yo te pido algo, vos me podés contestar que sí, me podés contestar que no, lo mismo cuando te sugiero. Pero cuando demandamos, cuando reclamamos, cuando exigimos o finalmente imponemos u ordenamos, estamos disminuyendo progresivamente hasta la cesación la legitimidad del no. Qué bien esto. Esto significa que si en ese contexto la respuesta es no, está implícito que lo que sigue es la confrontación de una exposición, porque yo te lo estoy, claro, imponiendo. La diferente calidad
de cada forma de comunicación está dada no solo en aquello que se dice, sino también en cómo se dice. El tono con que algo se dice es lo que muchas veces define si se trata de una propuesta, una demanda o una orden. Cada situación de enojo, según el contexto en que se da, requiere alguna forma específica de este abanico de posibilidades. Existen situaciones en las que la orden es pertinente y necesaria. Por ejemplo, soy el jefe de una sección, le encargo una tarea a un empleado para que la realice en las próximas horas y al culminar el tiempo me informa que no la hizo. Me enojo con él y le ordeno que lo haga de inmediato. Estoy mirando a la gente que pasa a la calle y me mira la pantalla. Me río. Bien, en general, la orden es pertinente en el marco de las relaciones jerárquicas y vinculada a tareas previamente convenidas. El problema surge cuando la actitud de dar órdenes se extiende a otros ámbitos no regidos por esas mismas leyes, lo que ocurre muy a menudo, sí, una relación de pareja, una relación de amigos, que tiene que ver que uno ordene, ¿no? Por ejemplo, entre pares, la orden no tiene lugar, como así tampoco en los conflictos del universo emocional. No podemos ordenarle a alguien que nos quiera, que nos admire, que nos crea, que se divierta con nosotros, etc. Las transformaciones psicológicas solo se producen por autoconvencimiento. Si para que cese nuestro enojo con alguien necesitamos que se produzca un cambio en su actitud o en su sentimiento, nuestra única posibilidad es transmitírselo y dialogar todo el tiempo necesario hasta que ese alguien se sienta de acuerdo con la propuesta. Y ese diálogo solo puede darse cuando está muy claro para ambas partes que el sí y el no son respuestas igualmente legítimas, más allá de que una pueda gustarnos mucho más que la otra. Yo le tengo miedo al enojo del otro, dice acá, ¿no? Como título. ¿A qué se debe? En ello intervienen varios factores. Normalmente, los más significativos. Si vivimos el enojo como algo masivo, sin graduaciones, tipo 0 o 100, el enojo posible del otro será para nosotros casi siempre 100. Si además no hemos aprendido a autoafirmarnos de un modo maduro, sabemos que estamos expuestos a quedar paralizados o a estallar en ira y que nos embarcaremos en una pelea descomunal entre 100 y 100, que termina por destruir el vínculo. Cualquiera de estas derivaciones inspira miedo porque no es resolutiva y esa es una parte importante en lo que subyace en miedo al enojo del otro. Bien, muchas personas dicen, no le he dicho tal cosa por miedo a que se enojara. Sí, ¿cuántas veces, no? Me acuerdo en mi patria del pasado que hacía esto. Esas personas imaginan el enojo del otro como el fin de todo, algo que debe evitarse a toda costa y que cuando ocurre es una catástrofe sobre la cual nada se puede hacer. Lo que cura ese miedo es saber que la película no acaba con el enojo del otro, que si hemos aprendido a autoafirmarnos respetuosamente, luego de escuchar la ira del otro podemos seguir presentando nuestro punto de vista de tantas maneras como sea necesario. Que, por nuestra parte, no vamos a agravar el enojo existente y que si bien el tramo del enojo es tenso e intenso, de ahí también se puede volver y cuando se resuelve el problema se retoma enriquecido. Por lo tanto, el enojo del otro no es el punto final de la discusión del vínculo. Por, por lo tanto, el enojo del otro no es el punto final de la discusión del vínculo, sino sencillamente un momento más de esa relación. Está buenísimo esto, ¿no? Otro título. A veces estoy muy enojado y no quiero ver más a la persona que provocó mi enojo. ¿Es esto un error? Qué interesante. Acá, me parece interesante. Existen situaciones en las que lo que ocurrió es de tal significación que hace que efectivamente uno no quiera ver más a esa persona. Sucesos que ponen en evidencia en el otro rasgos que son incompatibles con nuestra noción de la amistad, de la pareja o de lo que sea. Esa decisión es parte de nuestra libertad de elegir nuestras relaciones y adquiere toda su significación
cuando sabemos que no reaccionamos así ante cualquier enojo. Es necesario aclarar esto porque hay personas que, al no saber cómo enfrentarse a las situaciones de enojo, suelen cortar la relación como forma habitual de reacción. Se trata de la modalidad quirúrgica de resolución de conflictos y eso ya es distinto. El problema de esta precaria actitud es que se dejan por el camino muchos vínculos potencialmente valiosos y quien reacciona así vive con la inquietante sensación profunda de que no cuenta con la capacidad de conservar lo que valora. Pues muy bueno. Yo me ofendo fácilmente y me cierro. ¿Tiene que ver con esto? Sí, uno se ofende cuando se siente herido por algo que el otro hizo y se apoya en la idea de que el otro no tenía que haber hecho eso. Entonces se cierra y se retira. Uno no puede decirle que se siente herido porque generalmente ello implica mostrar un aspecto propio especialmente sensible, vulnerable, que cuesta reconocer. De ese nudo interior surge la ofensa y el corte. Cuando uno comienza a legitimar interiormente el propio aspecto vulnerable, se le hace más sencillo reconocerlo ante el otro y comunicar la herida que ha experimentado. Al abrir ese estado, se hace más fácil aceptar que el otro hizo lo que hizo. Uno no se centra tanto en que no tendría que haberlo hecho y orienta su energía en la dirección de, dado que hizo lo que hizo, veamos cómo se resuelve. A partir de allí, ha logrado salir de la cápsula encerradora y cronificadora de la ofensa y ha ingresado en la tarea de resolver un desacuerdo más que produce enojo. Yo no puedo enojarme con la gente que quiero y eso me trae problema. Esto está bueno, ¿eh? Cuando uno cree que enojarse es pelearse y comenzar una escalada hacia la destrucción del vínculo, no tiene más remedio que cerrar los ojos y dejarla pasar, aunque después le traiga problemas. A esta confusión se agrega algunas creencias muy generalizadas que dicen, si quieres a alguien no puedes estar en desacuerdo con él, o si expresas enojo el afecto perderá. Y esto no es así, obviamente. Lo que tienen en común esas creencias es que suponen que el afecto y el enojo se excluyen recíprocamente, o uno o el otro. Y en realidad es exactamente al revés. Una de las actitudes que más ayuda a que el enojo conduzca a un camino resolutivo es poder sentir y expresar el enojo con afecto. Quizás parezca una contradicción insalvable en sí misma, pero no es así. Es simplemente recordar, cuando esa es la situación, que con quien estamos enojados es alguien a quien queremos, ya sea nuestra mujer, mi amigo, mi vecino, etc. El enojo es la figura que está en primer plano. El afecto es el trasfondo que completa el cuadro. La intensidad inicial, qué bueno esto, ¿no? Del enojo suele borrar transitoriamente la percepción de afecto. Claro, a veces estoy tan enojada que me olvido que la quiero a la persona. Es por ello que es por ello, es por ello por lo que es bueno darse tiempo para tener un registro más equilibrado del conjunto. Cuando se comprenden todos los matices de esta situación, lo que parecía un inconveniente se convierte en facilitador. O sea, pasamos del yo no puedo enojarme con la gente a la que quiero, se pasa al porque sé que la quiero, es que me resulta más fácil expresarle mi enojo cuando lo siento. Qué bueno esto. Yo quiero que el otro se sienta culpable por lo que hizo. ¡Wow! Estas son todas distorsiones, como están viendo el enojo, ¿no? ¿Cuántas veces me ha pasado? Sin duda. Es una reacción muy corriente. El otro me ha dicho algo que me duele y me enoja. Yo doy veladas señales de dolor y me alejo. Si uno examina con detenimiento esa actitud, vería que, en el fondo, se trata de una exageración distorsionada de la legítima necesidad de hacerle saber al otro el impacto que nos ha producido lo que hizo. La pregunta que surge ante esto es, ¿por qué no se lo puedo decir directamente? Tratemos de ahondar en ello. No tendría que haber hecho esto o tendría que haber hecho tal cosa. Implican priorizar lo que uno imagina acerca de cómo debería ser el otro y qué modelo debería ajustarse. Por supuesto que uno se frustra y sufre mucho cada vez que el otro no se ajusta a ese modelo y trata que él también sufra sintiéndose culpable por lo que hizo. De ese modo, uno intenta además que cambie su comportamiento sin necesidad de decírselo de modo explícito y directo.
En la medida en que uno va creciendo y es genuinamente más autónomo, va desarrollando otra visión y otra actitud. Puesta en palabras sería, el otro es el otro y en última instancia está más allá de todo modelo que yo tenga acerca de él. Por lo tanto, le reconozco el derecho de actuar como actúa. Eso no significa que quede sometido e inerme ante él. Si estoy en desacuerdo con lo que hace, se lo expresaré con toda claridad y firmeza y haré las propuestas o demandas que crea necesaria. Pero también sé que allí termina mi jurisdicción. Él puede decir que sí o que no, y admito estas dos posibilidades. En función a su respuesta, veré qué es lo que hago. Estar en condiciones psicológicas de admitir el sí o el no del otro es la nota clave que permite pasar de la manipulación subrepticia para crear la culpa al descubierto abierto. Epa. Otro punto. Bien acá, muy buenos estos. Yo expreso bien mi enojo y el otro me contesta mal y sigue haciendo lo que quiere. Bueno, a ver acá. Expresar bien el enojo no garantiza que el otro vaya a cambiar de acuerdo con nuestro deseo, solo asegura que uno no echa más leña al fuego y que está creando las condiciones más propicias para que el desacuerdo se resuelva. A menudo el camino de actitud de uno se va propagando al otro, que capta esa nueva atmósfera emocional y aprende otra forma más respetuosa y resolutiva de expresar el enojo. Pero también es probable que no ocurra así y perdure en el otro su manera habitual y destructiva de enojarse. En ese caso, lo que uno sí tiene es la certeza de que ha actuado de la forma adecuada y que las cosas están como están. A partir de allí, resulta más sencillo tomar la decisión que corresponde en ese momento. Cuando me enojo me desorganizo. ¿Podría hablar de eso? Dijimos que cuando el deseo encuentra un obstáculo que amenaza su realización, resube un remanente de energía, el enojo, que está destinada precisamente a fortalecer las posibilidades de realización de dicho deseo. Para que el enojo actúe fortaleciendo, la persona necesita contar con recursos, claro, que pueda implementar dicho remanente. Si esos canales no existen, la sobrecarga desorganiza en lugar de fortalecer, y el modo en que lo vivimos es de confusión y desesperación. Se trata de una desesperación de la impotencia. Este es en realidad un factor fundamental en la producción de enojo destructivo. Cuando me desorganizo y no sé qué hacer, termino rompiendo lo que tengo cerca. Esto permite comprobar una vez más que uno produce fuera la réplica del estado que siente dentro. Por esta razón, una persona muy enojada y desorganizada es altamente peligrosa. Ayudar a una persona a utilizar bien su enojo es enseñarle nuevos recursos que le permitan encauzar este remanente de energía hacia la solución del problema que hace que se sienta enojado. Mi problema es con quien más me enojo. Mi problema es que con quien más me enojo es conmigo misma. Bien, tradicionalmente se le ha dado mucha importancia a detectar quién era la persona del mundo que estaba involucrada en el enojo hacia uno mismo. Incluso los terapeutas hemos destinado mucha energía en tratar de descubrir quién era esa persona y reorientar el enojo en esa dirección. La formulación típica era: el enojo que siente hacia usted es la interiorización del enojo que siente hacia su padre, hacia su madre, hacia su jefe, hacia su hermano, etc. En la medida en que vamos conociendo mejor la relación de enojo, las prioridades cambian, por ejemplo, por completo. Y se produce un cambio radical en la manera de abordar este problema. A ver acá. Ya no importa con quién estoy enojada, sino cómo me he enojado. Si he aprendido a enojarme, es decir, si he aprendido a utilizar esa energía del enojo para resolver el desacuerdo que me lo provoca, entonces no importa dónde está ni quién es el que hace que me enoje. No es ahí el foco. Lo que importa es que efectivamente implementé la función resolutiva del enojo. Si usted y si aún no he aprendido a enojarme bien, la tarea prioritaria es aprender a hacerlo. Si usted siente que su enojo es contra usted mismo, la primera propuesta que le hago es que observe cuál es específicamente la parte suya que lo enoja. El término yo mismo es muy amplio y poco diferenciado.
Uno nunca se enoja con uno mismo, sino con algún aspecto más o menos abarcador de uno mismo. Es necesario saber qué aspecto es, si se trata de un aspecto inseguro, miedoso, para poder iniciar la tarea de resolución. Una vez que el aspecto ha sido identificado, el proceso es igual que el que se da con una persona del mundo externo, con la salvedad de que cuando un aspecto nuestro, por ejemplo, mi aspecto inseguro, el que nos enoja, todos los protagonistas son interiores, o sea, yo conmigo misma, tanto el aspecto inseguro con quien se enoja con él. Esto significa que ambos están bajo la órbita de nuestra jurisdicción y por lo tanto lo que se aprende en el despliegue de ese enojo para hacerlo más resolutivo llega a ambos antagonistas por igual. Si en una sesión estoy desplegando mi enojo con mi mujer, yo puedo hacer todos los aprendizajes necesarios para optimizar mi enojo, pero no significa que ella también lo esté haciendo y que su modo de enojarse conmigo cambie de inmediato. De modo que los cambios en ese vínculo se realizarán a partir de un polo y de la prolongación que puede hacerse desde allí, reconociendo la propia vida del otro con sus leyes y sus tiempos. Cuando ambos antagonistas son interiores, no existe ese destiempo y el aprendizaje es más simultáneo. Por esa razón, el desacuerdo interior es el vínculo preferencial para aprender a transformar el enojo que destruye en enojo que resuelve. Se está oscureciendo, pero no quiero terminar, no quiero finalizar porque ya terminamos. Y ahora lo último, que es esta última parte que él pone de indagación personal, que son estas preguntitas, o esto para profundizar dentro nuestro, ¿no? Le propongo ahora al lector que para aprovechar mejor esta lectura trate de evocar, o sea, que nos acordemos alguna escena reciente significativa en la que sintió intenso enojo. Tratemos de recordar quiénes eran los protagonistas, cuál era el tema que motivó el enojo y especialmente cuál fue tu reacción, ¿no? ¿De qué modo expresaste el enojo? Utiliza el parámetro de los 4 componentes que proponemos, que proponemos acá, ¿no? Si hubo reacción de descarga, si nos pudimos descargar, si le dimos a conocer lo que sentíamos a la otra persona por la que me hirieron, si formulamos alguna respuesta resolutiva a la situación o si intentamos castigar al otro por lo que hicimos. La experiencia clínica muestra que en la expresión del enojo la mayoría de las personas solo ponen en juego las acciones por las que intentan castigar al otro con insultos, con reproches, con descalificaciones. Sea cual fuere su caso en el ejemplo que ha evocado, trate de imaginar que vuelve a esa escena y observe cómo sería para usted expresar su enojo, incluyendo estos 3 componentes funcionales del análisis. Considérelo simplemente como un ensayo y observe cómo se siente al expresar su enojo de ese modo. Si le resulta satisfactorio, trate de extenderlo a otras escenas de enojo hasta que lo incorpore como algo habitual. Recuerde que si usted está introduciendo cambios en su manera de reaccionar, dichos cambios requerirán cierto tiempo para consolidarse. La práctica hace al maestro. Durante la transición, en la medida en que usted haya captado cuál es la función esencial del enojo y cuál es el camino que mejor cumple, desde esa comprensión podrá reconocer mejor sus errores habituales. Podrá reconocerlos como la manifestación de una cierta inercia, o sea, todavía estoy aprendiendo y por lo tanto no necesitará actuarlos, o sea, estoy aprendiendo a andar en bicicleta, me estoy cayendo, pero cada día que practico lo hago mejor. Los contemplará como se observa un vehículo que se está lanzando a alta velocidad y que necesita tiempo para girar. Creo que la tarea vale la pena porque cuando una persona aprendió a utilizar la energía del enojo para darle más determinación al intento de resolver el desacuerdo que enoja, y eso se logra con el mismo daño de todos los protagonistas en la vida de la persona, ha cesado una guerra inútil. Bien, y entonces a modo de recuerdo vamos a cómo define el enojo el autor, que dice que el enojo es en esencia un remanente de energía que está destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos produce enojo. Entonces, cuando no lo sé canalizar, termino convirtiéndolo en un factor que daña aún más la situación que nos enfrenta.
Por eso el video, miren, ya no tengo casi luz porque se oscureció todo afuera. Bueno, qué hermoso este capítulo, la verdad que está bárbaro. Me encantó esta segunda parte del enojo. Muchísimas gracias por acompañarme. Eh, las invito a reflexionar acerca de estas emociones que vamos eh, compartiendo y en el próximo encuentro vamos a hablar de la culpa. Ay, bueno, el autor le pone un título bárbaro. Miren, la culpa que tortura y la culpa que repara. Está muy bueno. Así que bueno. Muchísimas gracias por acompañarme, que tengan una excelente jornada. Nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro. Chau, chau.